Gracias, Wendy. Es un honor que Wendy me haya invitado hoy y te agradezco de todo corazón, de veras. Y eso es un buen ejemplo lo que Wendy dice y yo ni me acuerdo de todo lo de Guatemala, ¿verdad? Vivimos allí en ¿qué año? El 95 fue que vivimos en Guatemala, entonces hace mucho tiempo, pero fueron 6 meses nada más que vivimos allí y que convivimos de cerca, pero gracias a Dios hemos mantenido la relación durante estos años y siempre nos encontramos, si sea por teléfono o ahora por Zoom o por conferencias y me invitó una vez a Chicago cuando vivía en Chicago para la conferencia Mujeres. Entonces te agradezco mucho tu amistad. Y qué rico que nos conocimos cuando eras madre soltera, porque voy a compartir del impacto que podemos tener también en las madres solteras. Ya. Entonces, pues comenzamos con la clase. Esta clase es para todas mujeres, no importa si seas casada, soltera, jovencita o no tan jovencita ya como yo, pero es para todas las mujeres. Todas mujeres podemos tener un impacto grande, un impacto espiritual en las vidas de otras personas. En particular, podemos tener un impacto en nuestros hijos. Y también podemos tener un impacto en los hijos de otras personas y también en nuestras hijas espirituales. Dios sí desea que todas podemos ser madres espirituales. Vamos a hablar acerca de ser madres, pero más que todo, tú sabes, Dios ha puesto en la mayoría de las mujeres el deseo de ser mamás y el amor por los niños. Pero no es siempre la voluntad de Dios para toda mujer casarse y tener hijos físicos. Pero algo que Dios siempre desea es que cada mujer puede usar ese corazón, ese don especial que Él le ha dado, ese don que muchas mujeres tenemos, que los hombres no tanto, algunos, pero no tanto, pero las mujeres tenemos algo que Dios nos ha dado, que es ese deseo de nutrir, de cuidar, de enseñar, de proteger a nuestros hijos o a otras personas. Y Dios sí desea que todas podemos ser madres espirituales y tener hijas en la fe. A mí me encanta ser mamá. Tengo 3 hijos, mis hijos ya son grandes. Mi bebé, mi varón, tiene ya 24 años, imagínate. Y ya mis hijas son mamás también, entonces tengo 3 nietos y a mí me encanta ser mamá y ahora estoy gozando ser abuela. Ayer estuve jugando en la nieve como loquita con mi nieto, que tiene muchas energías, entonces me hace jugar y yo lo paso rico. Pero algo que realmente me encanta es ser mamá espiritual. Y ese es un privilegio que Dios da a todas las mujeres. Y quiero compartir, yo he tenido hijas espirituales de muchas maneras. Primero, como ya dije, tengo 2 hijas. Mis 2 hijas, Diana y Elena, ya son grandes y tuve el privilegio y tengo el privilegio de inculcar en ellas sus valores espirituales y entrenarlas en la fe y en el amor a Dios. También en varios lugares donde hemos vivido, he medio adoptado a madres solteras. Y tengo a Wendy, que era madre soltera guatemalteca. Cuando vivimos en Guatemala, Dios nos dio ese privilegio de estar juntas un ratito cuando su niño era bien pequeñito. Yo creo que Mateo tenía 2 añitos cuando lo conocí, quizás menos. Y cuando vivimos en California por muchos años y allí medio adopté, me acuerdo, a una coreana con sus 2 hijitas, que cada semana yo las recogía de la escuela, 1 o 2 días a la semana yo iba a recogerlas, me las llevaba a mi casa, cenaban con nosotros, jugaban con mis hijas.
Y ella formó parte de mi familia. Otra en California, una filipina con su varoncito, que ahora es un hombre de 24 años, se ha graduado de la universidad. Pudimos verla casarse, tener sus hijos y nos mantenemos en contacto. Varias mexicanas, cuando vivía en México, había varias mexicanas que eran madres solteras, y yo me acuerdo una en particular, es bien increíble porque ella estudió la Biblia conmigo en nuestra casa. Yo la enseñé la Biblia, la bautizamos, y ella tenía un hijo chiquito de unos 8 años, que era la misma edad que mi hija mayor. Y ahora cuando yo visito a México, yo puedo ver otra vez a Jorge, que ahora es un interno que trabaja a tiempo completo con la escuela, está en la escuela de misiones en México, y es un hombre espiritual increíble. Pero cada vez que Jorge y yo nos vemos, nos abrazamos como si yo fuera su mamá, otra mamá adoptada, porque él recuerda cómo yo cuidé de su mamá y él cuando era pequeño, y pasaban mucho en mi casa. Y hay otras, ¿no? Aquí también hay otra madre soltera y sus 2 niñas en California, que éramos súper cercanas, y hasta el día de hoy nos mantenemos en contacto. Y aquí en Boston tengo una, ¿cómo se dice? México-americana, que también ha sido muy, muy especial para mí, ella y su niña. Y otra manera de que yo he sido una mamá espiritual, o he tenido hijas espirituales, y esa es la que todas definitivamente podemos hacer, es el privilegio que tenemos de estudiar la Biblia con alguien, presentarla con Dios, ayudarla a enamorarse de Dios y bautizarse, y después poder discipular y entrenar a esa mujer. Esas son también nuestras hijas espirituales. Todas aquí somos hijas espirituales de alguien, primero de Dios, pero también de otras mujeres que nos están impactando en nuestra fe, pero también podemos impactar a otras. Esta clase se tratará de eso mismo, de ser mujeres quienes impactan para el bien, para Dios, a nuestros hijos físicos, pero también a nuestras hijas en la fe. Y hoy conoceremos a Jocabed. Yo me imagino cuando escucharon que la clase se iba a tratar de Jocabed, dijeron, ¿qué? ¿Quién es ella? Y buscaron en su Biblia. Yo hice el search en el Bible Gateway de Jocabed y no la encontré de esa manera. A lo mejor tuvieron que ir a Google para encontrar quién es Jocabed. Jocabed fue una mujer tan importante en la historia de Israel, y para nosotros es una heroína en la fe, pero muchas ni conocemos su nombre. Y eso en sí es una lección para nosotros. Tú no tienes que ser una gran líder en la iglesia, ni tienes que ser famosa en la sociedad para ser una mujer que puede impactar la eternidad. Si tú estás criando tus hijos, estás impactando la eternidad de tus hijos, de los que ellos pueden tocar en un futuro, y también cada vez que compartas tu fe con otra mujer. Jocabed, ejemplo de la maternidad espiritual. Eso es el título de la clase de hoy. Jocabed, ejemplo de la maternidad espiritual. Casarse y ser mamá no es parte de la vida de todas las mujeres, pero ir y hacer discípulos tiene que ser parte de nuestras vidas como hijas de Dios. En Mateo 28, versículo 19, un versículo muy conocido, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Estas son las palabras de Jesús. Él nos encargó ir y hacer discípulas, pero también nos encarga de enseñarles todo lo que Jesús nos ha enseñado y lo que nos sigue enseñando. Eso es un proceso continuo. Esto lo llamamos el discipulado. Es el caminar juntas, aprendiendo a imitar a Jesús. Es tan importante enseñar y entrenar a nuestros hijos. Y es igual de importante
criar esas hijas de Dios, criar esa joven cristiana, ayudarla y entrenarla a caminar con Dios. Pero también espero que consideras qué importancia, qué valor estás dando ese privilegio, el poder hacer discípulas, tener hijas espirituales, entrenar y discipularlas y perfeccionarlas en Cristo para que un día, como dijo Pablo en Colosenses 1, 28, 29, dice que él dijo que él trabajaba y trabajaba arduamente para presentarnos perfectos en Cristo. Eso lo dijo a los en Coloso. Jocabed, me imagino que la mayoría no la conocían, pero hoy la van a conocer. Hay pocos versículos que mencionan su nombre. En Éxodo capítulo 6, y esos son versículos rapiditos, a lo mejor lo quieres apuntar. Éxodo 6, 20, Éxodo 6, versículo 20, dice, Amirán, eso fue el esposo de Jocabed. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed. Jocabed se casó con su sobrino, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Y en Números 26, versículo 59, Números 26, versículo 59, dice, la esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos de ella, que ella tuvo, de Amirán, fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Ahora ya saben, Jocabed fue la mamá de Moisés. Para entender el mundo en el cual vivía Jocabed, vamos a leer unas escrituras, una parte larguita aquí en Éxodo, capítulo 1, para conocer el mundo en el cual vivía esta mujer, Jocabed. Fue un mundo intenso, un mundo de terror realmente, un mundo de miedo. Aquí en Éxodo 1, versículo 1, comenzamos a leer. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. En total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país, Egipto, se fue llenando de ellos. Perdón, mi página brincó. Egipto se fue llenando de ellos. Versículo 8. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. El rey tenía miedo de estos israelitas. Seguimos en el versículo 12. Dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra
y Fuvá, a las que el rey de Egipto ordenó. Cuando ayudan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Éxodo 2, seguimos leyendo versículos 1 al 4. Hubo una levita, esa es Jocabed. Hubo una levita que tomó por un levita, perdón. Estamos hablando del esposo. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo, del río. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con el niño. Este niño fue Moisés. Hebreos 11, versículo 23 dice, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Imagínense por un momento ponerte en el lugar de esa mujer Jocabed. Jocabed ya tenía 2 hijos, ya tenía a Aarón y Miriam. Y viene un tercer parto, pero ya a estas alturas está viviendo en un país extranjero. Su esposo seguramente estaba trabajando y ella también como esclavos con trabajos horribles, maltratados, tratados injustamente. Y ellos fueron gente fieles a Dios, amaban profundamente a Dios, venían del linaje de sacerdotes. Ellos fueron fieles y fueron gente de mucha fe. Y cuando nace este tercer hijo, Jocabed ve que no era cualquier niño. Dice en varias escrituras que era un niño precioso, era un niño bello. Dice que en otra traducción que era un niño extraordinario, no común. Entonces decidieron que necesitaban esconder este niño. Y de alguna manera, que es milagrosa, porque todo el mundo que ha tenido un hijo sabe que mantener un bebé de recién nacido a 3 meses callado para que los soldados o los enemigos no los fueran a escuchar es un milagro. Muy difícil, pero pudieron lograrlo. Me imagino que vivieron con mucha oración, con mucha fe, atenta en todo momento a este niño. Pero llega un momento que dice, tenemos que hacer algo, ya no lo podemos mantener callado, alguien se va a dar cuenta. Y con fe, y me imagino que con oración y con ayuno y llorando amargamente, pone a Moisés a los 3 meses de nacido en una canasta y lo pone en el río. Y en Éxodo capítulo 2, versículos 5 al 10, nos dice lo que pasó después. Éxodo 2, versículo 5 dice así. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, es un niño hebreo. La hermana del niño, Miriam, preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño.
Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Wow, qué historia increíble. Entonces, la hija del faraón no solamente le entrega Moisés a su mamá sin saber que era su mamá, pero le pagó por nutrir al niño y criarlo. Y eso puede ser yo he leído en algunas partes que fueron normalmente 3 años antes de quitarles de la leche de mamá, pero he leído en otras partes que puede ser hasta 7 años. Entonces, fueron varios años, pero poco tiempo para darle a tu hijo todo el amor y transmitirle toda la fe, la educación que como madre tú le quieres dar a tu hijo. No fue suficiente seguramente en el corazón de Jocabed, pero fue un gran regalo de Dios. Dios honró su fe de Jocabed y la escogió por su fe. Entonces, una pregunta para nosotros, ¿cuán importante es el entrenamiento espiritual en el hogar? Vamos a pensar en este ejemplo de ella con sus hijos, Aarón, Miriam y Moisés. Pero para nosotras también, ¿cuán importante es el entrenamiento espiritual en el hogar? En Deuteronomio 6 es una escritura que todas mamás deben conocer ya. Deuteronomio 6, 6 al 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a sus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Así de importante fue. El profeta aquí escribió a los israelitas, así tiene que ser, entrenan, inculcan a sus hijos la fe, el amor a Dios, obediencia a sus mandatos. Proverbios 22, versículo 6, también es otra escritura que como mamás debemos saber. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Qué increíble. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Aún el apóstol Pablo, hablando de hijos espirituales, él se refería a Timoteo como su hijo en la fe. Entonces, aunque Pablo es un ejemplo de un soltero poderoso que nunca se casó y nunca tuvo sus propios hijos físicos, biológicos, pero él sí tuvo hijos en la fe y los entrenó como si fueran sus propios hijos. Los entregó toda la fe, convicción, enseñanza bíblica. Pero algo que comentó Pablo acerca de Timoteo es bien interesante. Fue el impacto de las mujeres en la vida de Timoteo cuando él era niño. Es en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice, pero tú permanece firme. 2 de Timoteo 3, versículo 14. Pablo dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
qué increíble. Aquí vemos que Jocabed entrenó a Moisés, aunque tuvo pocos años con él. Y vemos que nosotros también, igual como Pablo, igual como tantos en la Biblia, nosotros también tenemos ese encargo, no solo de criar, inculcando la fe y escrituras en nuestros hijos biológicos, pero también a nuestras hijas en la fe, así como Pablo hizo con Timoteo, así tú y yo podemos y tenemos el privilegio y la responsabilidad de hacer con las mujeres a nuestro alrededor. Dios había planeado, volviendo a Jocabed, combino la de inglés y español, Dios planeó rescatar a los israelitas desde generaciones antes. Dios sabía desde Génesis, capítulo 15, versículos 13 al 14. Él menciona cómo Él va a rescatar a los israelitas de esclavitud en un futuro. Dios ya tenía su plan, pero esa mujer criando a ese niño en un país rodeado de temor, de esclavitud, de niños siendo matados y criando su hijo sabiendo que en pocos años él se me va a vivir en el palacio de la hija del faraón. Ella no sabía quién era su hijo. Ella no tenía idea del futuro. Ella solo tuvo que vencer su temor, ser una mujer valiente, tener mucha fe para arriesgarse y cuidar ese bebé y no dejarlo matar. Y también tuvo que entrenarlo sin saber lo que le esperaba a Moisés en un futuro. Vamos a Hechos capítulo 7, versículos 17 al 22 y después voy a leer también 35 y 36. Hechos capítulo 7, versículos 17 al 22. Jocabed, por amor a su hijo y por la fe, tuvo que vencer el temor. Y vamos a leer aquí. Ay. Perdón, voy a brincar, voy a leer comenzando en el 20. En aquel tiempo, versículo 20, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Fíjase lo que hizo Dios, ¿verdad? Tomó Moisés, le permitió tener la crianza de su mamá y después lo llevó a una educación en Egipto. Versículo 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó, matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Y al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando a otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Imagínate cómo se sentía Jocabed al escuchar de lo que Moisés había hecho. Ya de adulto, ya lo crió, ya se fue a la casa del faraón por muchos años
Y a esta edad ya de adulto, ella escucha las noticias de su hijo matar a un egipcio en defensa de un israelita, quizás con buena intención, pero no fue la voluntad de Dios. Recuerda que ella no tenía las promesas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, las promesas de la palabra que tenemos tú y yo, sabiendo de que la gracia estaba accesible a su hijo. Nosotros tenemos escrituras que nos podrían animar en una situación de esas, pero ella no. Tenía que haber sentido angustiada, asustada por el bien espiritual de su hijo y aún el bien físico. Nosotras tenemos escrituras que en el momento de que una mamá, cuando nos sentimos a lo mejor decepcionadas con un comportamiento de nuestros hijos o aún sentimos angustiadas, preocupadas por la fe de nuestros hijos o la falta de fe que a veces tienen nuestros hijos y nos preocupa y nos angustia, nosotros tenemos escrituras como Primera de Corintios 15, 58, y varias escrituras que nos hablan de la perseverancia y la gracia de Dios. En Primera de Corintios 15, 58, por ejemplo, tenemos una escritura que dice: manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y en Gálatas 6, versículo 9, algo parecido dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Saben que Jocabed tiene que haber sentido muy preocupada por su hijo Moisés en esos momentos y pasaron años probablemente sin ella saber de él porque tuvo que huir. Pero tenemos evidencia de que ella pudo impactar al corazón y las convicciones y la fe de su hijo en esos pocos años que Dios le regaló con ella, con su hijo. Miramos las prioridades que Moisés tuvo en su vida adulto. Primero quiso defender a los israelitas. Lo hizo de mal manera primero, pero lo deseaba hacer con buena intención. Y después vemos que en Hebreos capítulo 11, quiero leer unos versículos que podemos comparar. Creo que copié mal. Voy a abrir aquí. Hebreos 11 y vamos a leer en los versículos comenzando en el 23. Hebreos capítulo 11 es donde vemos los héroes en la fe. Perdónenme, hermanas. Ok. Comenzando en versículo 23, dice: por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera
viendo al invisible. Esa es la fe, esa es la convicción que pudo inculcar en Moisés, no solo Jocabed, pero también su esposo, me imagino que ayudó, ¿verdad? Pero tuvieron poco tiempo con él y pudieron inculcarle una fe profunda, convicciones que ya de grande él pudo tener la convicción de dejar los placeres del pecado, las riquezas, la vida cómoda que él pudo tener en el palacio y renunció todo eso para ser fiel a Dios y servir a Dios. Moisés no sabía cómo Dios lo iba a usar, pero tuvo fe y quiso servir a Dios. Y en los versículos 23 vemos las palabras donde dice acerca de los papás de Moisés que no tuvieron miedo del edicto del rey. Y después vemos casi las mismas palabras en el versículo 27 acerca de Moisés mismo. Por la fe salió sin tenerle miedo a la ira del rey. Qué increíble que Jocabed pudo inculcarle esa profundidad de convicción en su hijo. Y nosotros necesitamos luchar por lo mismo, luchar por criar hijos e hijas espirituales quienes crezcan a ser discípulos fieles, obedientes a Dios, con madurez espiritual, preparándolos para el futuro, hijos quienes saben tomar buenas decisiones en la vida. Y qué rico criar hijos quienes también ayudan a otras personas en su caminata con Dios. Para nosotros alcanzar la meta y llevar a cabo el papel de madre, si sea madre física o madre espiritual, necesitamos depender del poder supernatural del Espíritu Santo. Santiago 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿quién aquí no le falta sabiduría a veces? Yo creo que todos los días desde que hace muchos años me volví líder de plática bíblica o charla bíblica, comencé a orar y orar y orar por sabiduría, porque a mí me hace falta. Pero dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Nosotros necesitamos sin duda el poder, la sabiduría y todos los dones del Espíritu Santo para ser esa mamá como Jocabed, poder ser una madre que inculca en nuestros hijos físicos y nuestras hijas espirituales las convicciones, el amor a Dios, el temor a Dios, la capacidad de tomar buenas decisiones en su futuro. No sabemos a qué persecuciones discípulos pueden enfrentar, pruebas difíciles, y nosotras, tú y yo, tenemos ese privilegio de prepararlos. Una advertencia especialmente para mamás. A veces, yo mencioné antes el Proverbio 22, versículo 6. Algunos dicen que es una promesa que dice que si tú enseñas a tu hijo el día de hoy, en su vejez no se apartará de la fe, ¿verdad? Algunos dicen que es una promesa. Yo creo que es un principio bíblico, un concepto bíblico, pero sea lo que sea, no es una garantía de que tú verás a tu hijo durante tu vida ser fiel a Dios. Eso no lo sabemos. Puede ser que tu hijo, como el mío, yo tengo un hijo que se hizo discípulo y en este momento está alejado de los caminos de Dios. Pero yo tengo la plena fe y convicción que él va a volver a los caminos de Dios. Eso yo lo creo, lo oro todos los días. No tenemos la garantía de ver eso en nuestras vidas.
Pero te pregunto, ¿qué quiere decir entrenar? La palabra entrenar, Jesús dijo, enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y la palabra de Dios, Deuteronomio, nos manda entrenar, inculcar la fe en nuestros hijos. Pero, ¿qué significa entrenar? Entrenar es enseñarles y prepararlos para que ellos mismos estén preparados, capacitados a tomar buenas decisiones y son capacitados a decidir cómo vivir y cómo vivir una vida de fe. Y quiero que pienses un momento, y es muy importante, cuándo y cómo tienes que quitarte las manos de la situación y confiarle a Dios tu hijo físico o aún tu hija espiritual. A veces también nuestras hijas espirituales se endurecen en el corazón, se alejan de Dios. Y a veces hemos hecho todo en nuestro poder y en el momento hay que quitarte las manos, a lo mejor ponerla en la canasta y meterla en el río y dejar que Dios se encarga. Necesitamos recordar que nuestros hijos primeramente son creación de Dios y Él seguirá haciendo el trabajo en ellos. Mamás, no podemos controlar a nuestros hijos. No podemos controlar cada decisión que nuestros hijos van a tomar, aun cuando pequeños, pero mucho menos cuando tienen sus 18, 20, 30, 40 años. No está en nuestro poder. Pero necesitamos seguir transmitiendo todo el amor, darles un buen ejemplo y ser fieles en oración por ellos. La maternidad, y con eso voy a terminar, la maternidad es un regalo de Dios. Es un regalo sin precio, un don invaluable y una responsabilidad solemne delante de Dios. Seamos mujeres con fe como Jocabed, mujeres quienes se arriesgan a amar profundamente y preparamos a nuestro hijo, nuestras hijas espirituales para hacer grandes cosas para Dios en un futuro. Jocabed crió no solamente al gran profeta Moisés, quien después guió al pueblo de Dios y los libró de la esclavitud de Egipto y pudo librarlos y guiarlos a la tierra prometida. No solamente Moisés, pero su otro hijo de Jocabed, Aarón, y su hija Miriam fueron grandes profetas, líderes, sacerdotes en el pueblo de Dios. 3 líderes que cambiaron la historia para la gente de Dios. Qué rico es tener el privilegio, hermanas, de ser mamás para nuestros hijos. Que Dios nos ayude a cada una a seguir inculcando la fe en ellos, pero también las hijas espirituales que Dios te ha dado. Si tú estás discipulando otra mujer, si tienes el privilegio de dar un estudio bíblico y inculcar fe en otra mujer, tú estás cambiando la eternidad, no solo de ella, pero de todas las que ella va a tocar en un futuro. Muchas gracias, hermanas, que Dios nos utilice poderosamente.